Introducción. El Gobierno de la República del Ecuador es responsable de instrumentar la planificación nacional y la política económica y fiscal del Estado, donde debe dotar a la sociedad un marco internacional eficiente para el desarrollo económico sostenido y con equidad. La Secretaría de Planificación tiene el derecho de elaborar el plan anual y plurianual de inversión. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene como una de sus competencias y responsabilidades de realizar la plataforma presupuestaria y su expresión en la asignación de recursos públicos, donde involucra a la administración pública para el cumplimiento obligatorio de estas directrices. Marco legal. La planificación nacional, así como la política económica y particularmente la política fiscal del Estado, debe ser diseñadas e instrumentadas dentro del marco establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Establece en el artículo 280 que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. La programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. El artículo 293 señala que la funcionalidad y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. El reglamento al COP, la FIP, especifica que el Ministerio de Finanzas elabora las directrices presupuestarias y las expedirá hasta el 31 de mayo de cada año, salvo lo establecido para los años de posesión del presidente de la República. Políticas macroeconómicas. Se enmarca la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el título 6, Régimen de Desarrollo, capítulo cuarto, Soberanía Económica, sección primera, Sistema Económico y Política Económica, así como en el artículo 66, párrafo tercero del reglamento ALCOP-LAFIP. Para la programación macroeconómica se tomará como insumo el escenario fiscal bianual y plurianual. Planificación nacional. Indica el artículo 34. Es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, al cual se sujetarán las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del proceso general del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas, el nivel nacional y la seguridad social. Políticas fiscales. En la presentación de bienes y servicios públicos se orienta a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Se definen los objetivos específicos del SINFIN que pueden lograrse con la adecuada orientación e implementación de los mecanismos de la política fiscal. Ingresos. Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector de educación, a la educación superior y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. La determinación y cobro de ingresos públicos está sujeta a las políticas fiscales. La determinación y cobro de ingresos públicos del sector público no financiero, con excepción de los ingresos propios de los gobiernos autónomos descentralizados, se ejecutará de manera delegada bajo la responsabilidad de las entidades y organismos facultados por la ley. Egresos. Las políticas de egresos permanentes corriente y egresos no permanentes, inversión pública y capital tendrán especial énfasis en asegurar el cumplimiento de la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo estipulados en los lineamientos de política pública del gobierno. Además, propenderán a la efectividad, oportunidad y equidad en la asignación y uso de los recursos públicos, así como a tener una gestión por resultados eficaz y eficiente
a fortalecer la cohesión social y a disponer de una infraestructura física de fácil y amplio acceso. Todo esto con la finalidad de generar un proceso sostenido de crecimiento económico y de generación de empleo de calidad. Financiamiento público. La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Inversión pública. Se dispone que para la planificación y seguimiento de la inversión pública y ente rector de la planificación implementará y administrará el sistema integrado de planificación e inversión pública. En el sistema se consolidará, además del banco de programas y proyectos de inversión, aquella información necesaria para su planificación y seguimiento y evaluación conforme a los procedimientos y directrices establecidos por el ente rector de la planificación, bajo los principios de seguridad y transparencia. La información a generarse se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ámbito de aplicación. Todas las entidades y organismos que conforman el sector público formularán las proformas presupuestarias institucionales y observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por los entes rectores de la planificación y de las finanzas públicas, según corresponda, así como las directrices que en materia de austeridad y optimización del gasto público han sido dispuestas para estricto cumplimiento dentro del marco del programa económico del país, es decir, Plan Prosperidad de Gobierno Nacional. Directrices generales macroeconómicas. La economía ecuatoriana ha presentado una estructura productiva primario exportadora que refuerza un vínculo fuerte de dependencia de las cuentas fiscales a los ingresos provenientes de recursos no renovables commodities altamente volátiles. Esto añadió a un gasto fiscal relativamente rígido, dificultad de acceso a mercados de capitales, muchas veces imperfectos, marcos institucionales fiscales débiles y altos niveles de evasión y o elusión fiscal, lo que ha generado vulnerabilidades en el aspecto macroeconómico propias de estas condiciones. Este hecho ha aplicado importantes desafíos para conducción de la política económica del país. El Plan Prosperidad incorpora 4 elementos específicos y planificados con el fin de fortalecer el sistema de dolarización como son fortalecimiento del marco institucional del BCE, se programa de deshacer transacciones previas, sea tenedor de endeudamiento del gobierno y a través de un plan de fortalecimiento se busca la acumulación de reservas institucionales para asegurar el respaldo total de las reservas de instituciones privadas y públicas. Solidez del sistema financiero, reforzar la resiliencia del sistema financiero a través de regulación que promueva la estabilidad financiera considerando las buenas prácticas internacionales. Apoyo a la competitividad, crecimiento y creación de empleo. Apuntan a reducir los costos de contratación de los empresarios y a reducir la rigidez y la informalidad laboral, así como a aumentar la participación femenina en la fuerza laboral. Restauración de la política fiscal. Se busca generar las condiciones que permitan que el sector privado tenga un rol activo y participativo como promotor del crecimiento económico del país y dándole a la vez un rol fundamental en el proceso de creación de riqueza. Planificación. Es el instrumento que concreta la implementación de todos los niveles de política fiscal al articular el nivel de planificación estratégica y operativa con el presupuesto, articulación que es de gran importancia, pues permite que los objetivos, políticas e intervenciones identificadas en el proceso de planificación se traduzcan en compromisos financieros contemplados en el presupuesto del Estado. Políticas fiscales.
Es uno de los elementos más importantes para el fortalecimiento del sistema de dolarización, de tal modo que bajo un enfoque de sostenibilidad de las finanzas públicas se busca en el mediano plazo aplicar un plan de acción de fortalecimiento y incluya la reversión del endeudamiento público por debajo de los límites establecidos en la norma, pero un proceso acorde que tiene a reducir el impacto de las transiciones sobre las principales variables macroeconómicas y las condiciones sociales de los ciudadanos ecuatorianos. La política fiscal es activa y se plantea reducir el déficit primario y el déficit primario no petrolero, con la finalidad de determinar un vínculo entre los resultados de corto plazo con la reducción de deuda en el mediano plano. Resultados y financiamiento del PGE. Es un, es un déficit global base del nivel cercano del 3,2% PIB en el año 2018 hasta alcanzar niveles cercanos al 0,8% al cierre del año 2022, manteniendo una trayectoria decreciente del déficit global, principalmente dentro de los años comprendidos entre 2020 y 2021, donde el déficit global se reduciría de forma sostenida en promedio de 1% del PIB aproximadamente durante cada año. Presupuesto General del Estado. Es el instrumento fundamental de la política fiscal para la determinación de la gestión de los ingresos y egresos de las entidades de las diferentes funciones del Estado, mediante el cual el gobierno influye en el agregados económicos, así como en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de Finanzas Públicas sin fin, toda vez que determina que las entidades y organismos deben gestionar en forma programada y con criterios de calidad los ingresos, egresos y financiamiento público de conformidad a sus presupuestos institucionales en coordinancia con el artículo 70 del COP, la FIP. Estructura programática. Las entidades deberán informar al MEF para su aplicación hasta el 15 de julio del 2019 el modelo de gestión financiera que van a implementar previa autorización del ente rector de la planificación. Estructura presupuestaria. Las nuevas estructuras presupuestarias de egresos e egresos estarán conformados por 5 y 4 elementos respectivamente. Centro gestor, niveles de gestión, posición presupuestaria, estructura programática, áreas funcional, geográfico, fondo, origen de los recursos y proyecto presupuestario que permitirán registrar, consolidar y solicitar los ingresos y egresos a través de las herramientas informáticas de gestión integrada de finanzas públicas del MEF para el respectivo envío, recomendación y aprobación por parte del MEF y Asamblea Nacional. Catálogos y clasificadores. Se incorporarán a los datos maestros que permitirán consolidar la información presupuestaria institucional que permitan el correcto registro de la información en la herramienta informática de gestión integrada de las finanzas públicas. Directrices de planificación institucional. Las entidades deberán contar con todos los elementos de la planificación institucional, variados y debidamente articulados con los elementos de la planificación nacional, conforme los lineamientos previos al proceso de actualización y registro de la planificación institucional para la Proforma 2020, emitida el 23 de mayo del 2019. Generalidades. Las entidades deberán verificar que sus usuarios y perfiles se encuentren activos y que las permiten acceder al módulo de planificación del CPI. De esta manera podrán ingresar, actualizar y enviar a validar la información requerida. En caso de no disponer de accesos o que los usuarios no se encuentren activos, se debe considerar lo establecido en el oficio del 12 de junio del 2017, a través del cual se emitieron las directrices para la solución de generación de usuarios en el ingreso del CPI, con la función anticipación a las fechas establecidas para el proceso.
Elementos de planificación institucional. A continuación se detalla el procedimiento a seguir con la información de los elementos de planificación institucional que se encuentra disponible en el módulo de planificación del CPI. Datos generales institucionales. Cada entidad deberá verificar o actualizar los datos institucionales, visión, misión, tipo, número y descripción de la norma de creación, función del Estado, gabinete secretarial, sector, zona, entre otros. Objetivo estratégico institucional. Cada objetivo estratégico institucional, además de la articulación de un objetivo política, deberá identificar y almacenar a un solo programa nacional al cual contribuirán en mayor medida, conforme el ámbito de competencia de la entidad y la normativa de la planificación vigente. Estrategias. Aquellas entidades bajo el ámbito del GPR deberán verificar que las estrategias de los OEIS de la dimensión de ciudadanía, de razón de ser, sean las que se encuentren registradas en el nivel 1 de la herramienta GPR. Asimismo, deberá revisar que los objetivos homologados de GPR consten como estrategias del objetivo estratégico homologado denominado. Fortalecer las capacidades institucionales. Programas institucionales presupuestarios. Las entidades deberán verificar que los programas que se visualizan en el módulo de planificación del CPI correspondan a los programas activos que se encuentran en el sistema del MEP. Es decir, deberán considerar los programas presupuestarios de estructuras antiguas, códigos inferiores al 55 y estructuras nuevas, códigos superiores al 55. En el caso de que el sistema MEF se encuentre registrado uno o más programas y estos no visualicen en el CPI, la entidad deberá proceder a registrarlo en el CPI. Productos institucionales. Los productos institucionales identificados definidos por cada entidad, conforme los lineamientos previos al proceso de actualización y registro de la planificación institucional para la Proforma 2020, y la asistencia técnica brindada por la Secretaría de Planificación. Deberá ser registrada en el módulo de planificación del CPI, submódulo de programas, dentro del programa institucional presupuestario que contribuye al cumplimiento del OEI de razón de ser ciudadanía, respectivo, considerando los programas de estructura antiguas, código inferior al 55 y códigos superiores al 55. Articulación de los proyectos de inversión. Cada entidad deberá articular todos los proyectos de inversión que serán considerados para el Plan Anual de Inversión 2020, con el programa institucional presupuestario correspondiente, tomando en cuenta aquellos programas registrados en el módulo de planificación del CPI y considerando que un proyecto de inversión no puede articularse a más de un programa y un programa puede tener uno o más proyectos de inversión articulados. Directrices plan anual y plurianual en la inversión. Lineamientos de inversión pública. La formulación de plan anual y plurianual de inversión es un mecanismo de articulación entre las políticas públicas y el presupuesto, por lo cual es obligatorio que el contenido de los estudios, proyectos y programas de inversión pública para el año 2020 se articulen a los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, toda una vida para el periodo 2017-2021. Postulación de estudios proyectados y programas. Únicamente podrán postular las entidades ejecutoras o responsables de los estudios, proyectos y programas de inversión, por lo que deberán coordinar con los estudios coejecutores la información respectiva para considerar estudios, programas y proyectos del PAI 2020. Información que deberá ser remitida por la máxima autoridad de la entidad del Excel conforme el formato establecido en el anexo 2
Matriz de postulación 2020. Adicionalmente, la información resumen se lo realizará a través del módulo de inversión del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Jerarquización de estudios, proyectos y programas. La jerarquización depende de la importancia de cada estudio, proyecto y programa de inversión dentro del proceso de análisis, efectuado en el seno del gabinete secretarial en el rango de 1 a 5, representando como 1 los mayores jerarquía y 5 los de menor jerarquía, tomando en consideración el orden de prerelación establecidos en las directrices anteriormente señaladas. Adicionalmente, considera cada nivel de jerarquía no debe sobrepasar al 20% número total de proyectos. Solicitudes de dictamen de prioridad actualizada y o aprobadas. Las instituciones públicas solicitarán el dictamen de prioridad o se actualizarán únicamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Dicha solicitud deberá ser realizada por la máxima autoridad de la entidad proponente o su delegado. Responsabilidades. Cada entidad está obligada a cumplir con las responsabilidades definidas con el Código Orgánico de Planificación y Financiación Pública, su reglamento, las normas de control interno o la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica de Contraloría Pública, las normas tributarias y ambientales del Decreto Ejecutivo número 660 del 5 de febrero del 2019 y además normativa legal vigente. Entidades que forman parte del PGE. Respecto a la planificación de ejecución de sus estudios, programas y proyectos de inversión pública, deberán considerar el ámbito de acción que las leyes establecen en el especial del artículo 226 de la Constitución de la República. Disposiciones generales. Para las universidades, escuelas politécnicas que reciben recursos de Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado que postulen estudios, programas y proyectos de inversión pública. Deberán contar con la aplicación de sus respectivos directorios o de la máxima autoridad, según corresponda en el marco de lo que establece la Constitución de la República de la Ley. Impuestos, tasas y contribuciones. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. La transferencia bancaria. Son envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde una cuenta bancaria en una entidad o otra designada, que sería el beneficiario. En caso de realizarse entre cuentas del mismo banco, se denomina traspaso. Aquí te contamos algunas claves para que puedas comprender mejor. Tipos de transferencia. Traspaso. El traspaso es también conocido como transferencia interna, dado por el titular destina una suma de dinero a otra cuenta bancaria de la misma entidad financiera. Transferencia, domiciliación. No permanentes. Egresos no permanentes son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos efectúan con carácter temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Hidrocarburíferos. Los hidrocarburíferos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples que puede ser considerado como las substancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Activos financieros versus activos no financieros.
Entonces, ahora que conoce la definición de activos tangibles e intangibles, puede aplicar esto para comprender los activos financieros y no financieros. Un activo financiero es un activo líquido cuyo valor proviene de un derecho contractual, mientras que el valor de un activo no financiero está determinado por su patrimonio neto físico. Los activos no financieros no se pueden negociar, pero los activos financieros con frecuencia sí lo son. El primero con el tiempo se depreciará en valor, mientras que el segundo no. Sin embargo, los activos financieros pueden perder valor debido a cambios en las tasas de interés y los precios del mercado de valores. Financiamiento. El financiamiento o financiación es el proceso de vializar y mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento específico, mediante la asignación de recursos capitales como dinero o crédito para el mismo. Dicho más fácilmente, financiar es asignar recursos capitales a una iniciativa determinada. Egresos permanentes son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de su entidad, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Egresos por persona. Por definición, son los cargos monetarios en que una persona incurre en el desarrollo normal de su vida o actividad económica. Es decir, son las salidas de dinero, egresos que realiza para poder vivir en la manera que vive. Bienes y servicios en consumo. Un bien de consumo es la mercancía final en un proceso de producción. Así, satisface las necesidades de las personas de manera directa. Es decir, los bienes de consumo no son como los bienes de capital, que a su vez crean otros productos y servicios, sino que el cliente lo utiliza para su beneficio. Egresos no permanentes. Son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Gastos financieros y otros gastos. Los gastos destinados al pago de intereses y comisiones de la deuda interna y externa se proyectarán según las condiciones determinadas en las tablas de amortización y tasas de interés. Existen los grupos 56 que corresponden a los gastos, al grupo 57 a otros gastos corrientes, se someterán al devengado del 31 de julio del 2017, proyectando a diciembre del mismo año y tomando en consideración los contratos suscritos para pagos de póliza de seguros. No se podrá 21 estimizar obligaciones patronales con la seguridad social por concepto de multas, intereses coactivas o glosas patronales y sentencias judiciales. Gastos de capital sin vinculación a proyectos de inversión. Las instituciones incorporan asignaciones para adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, en los casos que estrictamente sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de los programas que se incorporen en la proforma y que se dispongan de financiamiento que no provengan de aporte fiscal. En caso de bienes inmuebles, se deberá coordinar dicha adquisición con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público. Financiamiento público. Las acciones para el servicio de la deuda se establecerán de conformidad con las de las tablas de amortización y plazos correspondientes. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Financiamiento Público, determinará las asignaciones necesarias para el cumplimiento de la disposición determinada en el COPLAFIP y reglamentos generales. La política de endeudamiento en cumplimiento de las disposiciones del COPLAFIP y su requerimiento general se enmarcarán en los procedimientos que establezca el Comité de Deuda y Financiamiento, quien en forma previa a su proceso de negociación analizará y aprobará las condiciones financieras de reestructuración, canje, colocación, rendición o recompensa de una deuda pública externa.
y colaboración de bonos y préstamos de deuda pública interna. De igual manera, se aplicará a los contratos de mutuo y emisión de deuda pública externa suscrita con organismos multilaterales, gobiernos, créditos comerciales y contratos de prestación a proveedores según corresponda. Directrices para entidades que no permanecen al ámbito del PGE. Directrices generales. En la elaboración de las proformas presupuestarias se observan obligatoriamente las normas técnicas y directrices clasificadores y catálogos emitidos por entes del rector SINFIP, en el que directamente el artículo 101 del COPLAFLIP. Directrices específicas. Las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado deberán observar las directrices en materia de optimización del gasto público que son de carácter obligatorio para las entidades del PG. Seguridad social. Las entidades de seguridad social deberán elaborar la proforma presupuestaria considerando lo dispuesto al COPLAFIP y en la Ley de Seguridad Social. Las entidades de la seguridad social deberán presentar documentación, la justificación de los valores a incluirse en la proforma presupuestaria con información adicional relacionadas con el número de aportes, número de pensionistas para invalidez, vejez, muerte, seguro campesino y por otras variables como la inflación, rango de pensiones pagadas, masa salarial y otra información relevante. La banca pública. La banca pública observará obligatoriamente el Código Orgánico Monetario y Financiero en consideración con los artículos 14 y 375, debiendo para ellos observar las normas de resolución número 040-2015-F del 13 de febrero del 2015, emitidas por la Junta de Política y Regularización Monetaria y Financiera. En lo relativo de las utilidades se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Empresas públicas. La elaboración de las proformas presupuestarias de las empresas públicas de la función ejecutiva y su aprobación se sujetarán al procedimiento establecido en el Acuerdo Ministerial número 100 del 9 de agosto del 2018. Las proformas de las EP deberán incluir todos los ingresos, egresos y fuentes de financiamiento estimados por el ejercicio fiscal 2020. Deberán incorporarse todos los programas, proyectos y actividades de sus subsidiarias en el caso de existir, así como los valores que constan en las certificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio fiscal anterior e incluirlos en la partida presupuestaria correspondiente, considerando exclusivamente los montos que constan en las certificaciones señaladas con su ejecución en el próximo ejercicio fiscal. Ingresos. Tasas y contribuciones, ventas, servicios, rentas, no financiación de inversiones, prevención entre los montos de inversión y producción. No se admitirán ingresos que no guarden razonabilidad con las condiciones señaladas sin la respectiva justificación. En principio, estos ingresos deben propender a financiar la totalidad de los gastos. Transferencias. Los ingresos por transferencias y donaciones corrientes de inversión desde el PGE o cualquiera de sus entidades están condicionados al monto de ingresos que se financian con dichos recursos. En este sentido, estos ingresos se ajustan a los egresos que se determinan con esta fuente.
Egresos. Egresos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros y otros egresos corrientes. Las DPE deberán generar estructuras salariales razonables. Es deseable que el egreso en personal y en bienes y servicios de consumo no supere el monto del valor devengado histórico y sea el 15% menor que la proyección de ejecución para el 2019, sin contar con los ítems relacionados o compensaciones y desvinculaciones. Transferencias y donaciones corrientes. Las DP registrarán el aporte de excedentes y del 5 por mil al PGE en este grupo. Para el caso de los excedentes, se debe considerar el siguiente análisis. Excedentes. Se refieren a aquellos recursos que la EP tiene previsto transferir al PGE para el siguiente año y registrados en su proforma como una proyección del resultado al cierre del ejercicio fiscal en curso. Esta cifra se determina a considerando la proyección del resultado en base a las cifras históricas y las registradas al mes de julio. B. La proyección del presupuesto devengado. Egresos de producción. Las EP deberán generar estructuras salariales razonables. Es deseable que el egreso en personas de producción y en bienes y servicios de producción no supere el valor devengado histórico, sin contar con los ítems relacionados a compensaciones y desvinculaciones, a menos que el incremento porcentual en los ingresos sea razonable con el incremento porcentual de estos gastos. Egresos de inversión en personal, bienes y servicios, obras públicas, otros egresos de inversiones y bienes de larga duración. En principio, estos recursos no se financian con transferencias de recursos fiscales, pero dado el caso, se procura se asignen recursos a aquellas EP que demuestren necesidad real de financiamiento. Gobiernos autónomos descentralizados GATS. Los GATS se someten a las reglas fiscales y de endeudamiento análogas de las del PGE, de acuerdo con la ley, lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador. Las proformas presupuestarias de los GAT serán aprobadas de conformidad a la legislación aplicable del COPLAFIP y su reglamento. Plazos y cronogramas de planificación. Las entidades realizarán el registro de información de la planificación institucional para el proceso de proforma 2020 del 15 al 19 de julio del 2019. Para el cumplimiento de este propósito, las contrapartes técnicas de la Secretaría de Planificación que brindaron acompañamiento técnico metodológico en el proceso previo al presente proporcionarán asistencia y acompañamiento respectivo a través del correo electrónico y o de vía telefónica. De inversión pública. Los plazos detallados a continuación son únicos e interrogables de cumplimiento obligatorio para todas las entidades. De inversión pública. Gracias.